fuerzas. A ver si ya entró la grabación. Muy bien. Entonces les comentaba movimiento rectilíneo y se comentaba que estamos tratando dos tipos de fuerzas, lo cual hace pues ver las dos situaciones con fórmulas ya deducidas y fórmulas que las tenemos que ir deduciendo según el programa. Vamos entonces prácticamente a terminar con lo que son las fuerzas constantes. Ya ahí vimos ejercicios. Estamos en la parte de fuerzas variables y la siguiente sesión pues ya vamos a entrar a lo que son partículas conectadas, que también es movimiento rectilíneo, pero ya es tipos, por ejemplo, de poleas y otro tipo de cuerpos en movimiento. Entonces voy a partir el material que tengo para esta sesión. Va a ser breve, no son muchas notas. Bien, entonces ya tenemos aquí, seguimos con nuestro curso y compartir. Bueno, por allí, pues de una manera bastante general, al momento de ir describiendo los movimientos y las deducciones de las fórmulas, pues quedaron estas. Obviamente estas las puse ahorita a manera de resumen, de que cuando teníamos la aceleración era de tipo constante, pues empezamos a generar estas ecuaciones. Es decir, sabemos que la aceleración no es más que la derivada de v respecto de t y que la velocidad es ds en dt. Por ahí hicimos se simplificaba el tiempo entre estas dos ecuaciones y se llegaba a esta tercera. Eso es lo que ya dejamos en las notas pasadas. Pero bueno, este es como un resumen para que tengan las fórmulas. Pues ahora sí que a la vista. Estas, como se vio, estas relaciones nos sirven para obtener fórmulas que relacionan aceleración de tipo constante, velocidad, s y tiempo. Es decir, aceleración, velocidad, distancia y tiempo. Son las variables que trabajamos con estas ecuaciones. Luego decíamos, bueno, la primera ecuación, ¿cómo la obtenemos? Pues la velocidad como función del tiempo. Es decir, estamos hablando de aceleración constante que aparece. ¿De dónde está saliendo esto? Pues de aquí me interesa velocidad. Entonces, aquí, perdón, dB a dt, aquí lo tenemos, integrábamos, aquí estaba la primera ecuación. Estas ya sin dudas recordarán que en varios problemitas ya lo trabajamos con aceleración constante. Luego decíamos que posición como función del tiempo, es decir, aquí, ¿cómo calculo la velocidad en función del tiempo? Aquí está. ¿Cómo calculo la distancia o la posición con respecto del tiempo? Aquí está. ¿Cómo? Ahora, aquí en esta ecuación, como ya ve, ya lo conozco aquí, lo reemplazo y obtengo ds. Finalmente, estas formulitas son de las que ya usamos. ¿Cuándo es aceleración constante? Bien, es un resumen lo que estamos mostrando aquí. Y la otra, la velocidad como una función de la posición. Es aparte de en función del tiempo, ahora en función de la posición, siempre y cuando la aceleración sea constante. Ahí es donde usamos la tercera ecuación que teníamos ahí arriba, de las primeritas, esta. Y entonces eso nos permite llegar a esta expresión. Entonces hasta aquí, en todos los casos dice siempre y cuando sea aceleración constante. Y ya nos íbamos a aplicar. ¿Cuál aplica? Que esta, que la 2, etcétera, si lo queremos enumerar. De allí les decía, bueno, pero no todo se puede resolver con esas tres ecuaciones. Entonces entramos a la etapa de fuerzas no constantes. Pueden suceder los siguientes casos. Que la fuerza esté en función del tiempo, que esté en función de la distancia, de la posición más bien, y de la velocidad. Son los casos que podemos encontrar. Bueno, los hemos aplicado. Por ejemplo, ustedes recordarán que cuando vimos en el caso de que un cañón dispara un proyectil hacia arriba,
y se decía que FD tenía un valor 0.0 b cuadrada. Entonces allí en ese caso la fuerza variaba con respecto a la velocidad. Entonces aquí, por ejemplo, ¿cuál fue el caso? Fue fuerza variable en función de la velocidad. Creo que es el primer ejemplo de fuerzas variables. Después vimos por allí otro ejercicio que decía que había un cajón que se movía y que dice que aparte de que está bajando en una pendiente, se le aplicaba una fuerza en función, en este caso fue 20T en ese ejercicio. Entonces T variaba de acuerdo al tiempo. Entre más tiempo, más crecía Bueno, y ahí resolvimos ese ejercicio. Al último, creo que fue el último que vimos la sesión pasada, la fuerza en función en este caso, del desplazamiento. ¿Se acuerdan que era un collarín que se desliza sobre una barra vertical y que era sostenida parcialmente por un alambre que conforme entre más bajaba el collarín, más se estiraba el resorte? Y entonces estaba la fuerza, entre más alargado el resorte, más fuerza está aplicando. Y por ahí nos dijeron, bueno, cuando ya se movió 1 metro, ¿cuánto velocidad que lleva el collarín? Entonces ya vimos los tres casos. Bueno, veamos alguno más. Por ejemplo, dice que un barco de masa total M se ancla a la mitad de un río que fluye con una velocidad constante de cero. El componente horizontal de la fuerza ejercida sobre el barco por la cadena del ancla es T0. Aquí está. Entonces, este es el ancla, aquí en el anclado, en este caso el barco. Mientras esta no se rompa, pues ahí estará. Bueno, en los puertos vemos eso. Esta me representa el agua está fluyendo así. Ahí está. Si la cadena del ancla se rompe repentinamente, determinar el tiempo necesario para que el barco alcance una velocidad igual a 1 medio de B0, es decir, 1 medio de la velocidad del agua. ¿eh? Suponer que la resistencia de fricción del agua es proporcional a la velocidad relativa al agua. Es decir, ¿qué va a suceder? Se rompe repentinamente esta cuerda. Como aquí hay una fuerza de fricción, pues el barco va a empezar a moverse, pero no bruscamente. Va a empezar a moverse lentamente al principio, poco a poco va agarrando más y más y más velocidad. Bueno, la pregunta es, ¿en qué tiempo? Creo que es lo que dice, determinar el tiempo necesario para que ya lleve 1 medio de la velocidad del agua el barco. ¿eh? Esa es la pregunta, esa es la interpretación que... perdón, ya me moví mucho. Bueno, si denotamos la fuerza del agua como una D, por darle una literal, tenemos dos condiciones. Una, antes que se rompa la cuerda, ¿sí? El barco está quieto, no se mueve, entonces está en un estado de equilibrio, estado estático. ¿Por qué? Porque la velocidad es igual a cero. Eso estoy expresándolo al decir no se mueve. Bueno, entonces es una condición inicial que nos va a servir. Ahorita vamos a ver cómo. Hacemos entonces, aquí tenemos un diagramita. El agua está avanzando en este sentido. Por eso la flecha de fuerza, decíamos que fuerza del agua. Pero esta agua está
Fuga, fuga. Respeta la clase, por favor. Sálganse, porfa, si no la entienden. Sí sabes que queda grabado, güey. Desde la primera clase no lo entiendo. Desde el primer semestre no lo entiendo. Yo no le entiendo a mi carrera, güey. Güey, Desde el esta profe no lo materia, entiendo. Ni entiendo cómo esta parte. materia, la de cinemática y esta de dinámica no les entiendo, no les entendí nunca, güey. Yo no Sí, entendía sí, sí. cinemática, lo reprobé, güey. Güey, yo me di de baja. Así pues nos dimos de baja. Puro chingón pasó con Vila. Porque eran pocos y les regalé el examen, güey. Les dijo que iba a venir, güey, así que así no se vale, güey. ¿Cuál examen, papito? ¿Cuál examen? Andate a dormir un rato. Así dijo, así yo lo escuché, güey. Que uno de esos problemas que había hecho en su pizarrón los dejó. Porque no me lo Pero pasó por uno, güey. Y los otros dos, con uno no pasaba. Ay, ¿qué quieres? Si uno ya te burros. regaló. Andate a dormir, hijito, andate a dormir. Puro, Está temprano todavía. puro totoreco está de baja. Échenle ganas, hijos. Lo quiero ver mecánica, cómo le va. Christopher, no le voy a marcar al Jodí. profe, él debe avisar. No lo han No, o sea, yo me refiero a marcar el documento del libro de dinámica donde vamos a hacer los ejercicios. Ya lo envié, Perdón güey, por no, no- búscalo, Perdón por, busca ahí en el chat libro de dinámica, yo ya lo envié. Busca. perdón por no saberlo explicar, perdón. No es eso, busca el libro, ahí está en el chat, yo ya lo envié porque es un libro que llevamos en primero, precisamente que lo llevamos para cinemática, güey. ¿Cómo lo pusiste para que lo busque? ¿Libro de? Libro de dinámica o dinámica, pon ahí y va a aparecer en el chat. ¿Será que si pasamos en mecánica? Con el primer Tony. Papito, mecánica, no, güey. Está duro. ¿Verdad? Sí, se ve, o sea, la verdad el Es como profe, Zavala, creo, güey. el profe explica más o menos, la verdad, pero al chile sí Creo lo que es veo como. Creo A que mí es me como dijeron que es como cuello. Zavala. No, güey, es como Es Zavala. Cuello y como Zavala. Zavala, güey. A mí me recomendaron que me diera de baja, güey. Igual a mí me dijeron que me diera de ojo, güey. Ah, por dos. De hecho, yo perdí, Todavía. yo pedí mi cambio al B porque hay un maestro que no enseña nada y todos pasan con él. Pero creo que ni me han cambiado, güey. No, si no te arroja el CIAE y No he visto edúcate, mi ¿no? ciudad, güey. Sí voy a pedir cambio, güey, pero aquí me dejaron, güey. Así que, no sé, depende, a ver qué pedo. Si No, no no le creo que entiendo te lo den. si no entiendo las otras Es clases, que me voy a dejar. en sí, güey, o sea, en sí no te pueden cambiar de maestro o de grupo más bien, porque por ejemplo, si eres de cuarto C, güey, y tus materias van acorde a tu semestre, de ley te tiene que tocar el maestro que le dé al cuarto C, güey. En dado caso de que la des de baja o repruebes, ahí sí es donde te puedes acomodar en otro grupo, güey, pero en este no. Es que yo sepa antes sí se podía hacer así, pues ya no, porque cambió el coordinador. No, güey, Sí, la no se vieja. puede. No se Sí, puede, porque ¿verdad? no se puede, güey, es ilógico. Es ilógico porque, por ejemplo, si se pudiera en la mañana, güey, todos los que llevan con Victoria se cambiaran para la tarde con Villatoro, güey. O en la tarde los que llevan con Zavala se cambiaran para llevar con otros en la mañana, güey. Así es. Pero con Zavala sí lo pasas. Con Come Victoria no verga, creo. No, si pasamos con los otros pasamos. Ya entra el profe, ya Que entra no el pasen de profe. ahí. Muy bien, jóvenes. Ahora sí que la tecnología no tiene palabra, dicen, ¿no? Bueno, ya estoy regresando entonces, vamos a volver a reconectarla. Ah, no, está grabando. Sí, profe. Adelante. Muy bien. Continuamos entonces. Ahora sí que aquí algo técnico que una actualización y bueno, ahí me sacó. Continuamos, entonces vuelvo a compartir y regreso donde estábamos. Dinámica, compartimos. Bueno, entonces estaba avanzando pues en esta parte.
Bueno, entonces iba por acá explicando la parte que estaba en equilibrio, que la fuerza, en este caso, al principio, la velocidad que tiene el barco es obviamente cero y está en equilibrio. Entonces de ahí agarramos las ecuaciones de equilibrio, que es suma de fuerzas. En este caso, perdón, estamos tomando las horizontales. Y de tal manera que si observamos aquí, aquí están las fuerzas y aquí está masa por aceleración, según la ley de Newton. Si decidimos que de este lado sea positivo este sentido, entonces en este caso T0 le toca ser positivo. Mientras que la otra fuerza, menos K por B, que es la D que le llamamos, pero lo podemos sustituir de una vez por K T0. Como no se está moviendo igual a cero, lo que nos interesa es despejar K, ahorita vamos a ver, y queda en función de T0 y velocidad. ¿Verdad? Es una proporcionalidad lo que me está diciendo. Es acá, tenemos que aquí hay una fuerza, entre más velocidad tenga el agua, aquí va a haber una fuerza de esta va a ser mayor, ¿verdad? Más bien aquí sería esta relación de fuerza con velocidad. De ahí sale pues esta proporcionalidad. Después de que se rompe la cadena, entonces, ¿qué va a suceder? El barco va a empezar a moverse, al principio muy lentamente. Hay fuerzas friccionales, están como empujándolo. Muy bien, ¿debido a quién? Al agua. Ahora sin D lo indicamos aquí. Entonces esta D va a depender que ya lleva una fuerza, lo que teníamos aquí al principio, aquí ya D inicial, digamos, K por 0. Pero esta fuerza, ¿qué le va a pasar? Que si la velocidad del barco cada vez va creciendo, entonces aquí hay una resta, es decir, cuando la velocidad del barco, que lo estamos indicando por B, cuando es 0, pues D es igual a K por B0. Cuando el barco empieza a tomar velocidad, esta diferencia va disminuyendo, ¿verdad? Cada vez entonces D va disminuyendo. ¿Por qué? Porque ya el barco con la velocidad, el barco y el agua tienden a igualar la velocidad. Cuando B0, o sea, velocidad del agua, con la velocidad del barco ya sean iguales, ¿qué pasaría? Automáticamente D se vuelve 0. ¿Por qué? Porque ya van iguales. Cualquier partícula de agua con partículas del barco van iguales, entonces ya no hay una fuerza que siga moviendo al barco, haciéndole que crezca su velocidad. Bueno, entonces la máxima velocidad que puede tomar el barco sería la velocidad del agua. Bueno, pero como no nos piden que llegue a esa situación, nos dicen que un medio de la velocidad del agua hasta esa velocidad, ¿en qué tiempo va a suceder? Ahora sí tenemos un diagrama ya de la dinámica. Y por eso aquí aparece masa por aceleración, aquí también, pero la velocidad es igual a 0 en este caso. Por lo tanto, no, porque si es igual a 0, entonces la aceleración es igual a 0. Aquí ya no. Y hay una fuerza desequilibrada. Esto entonces ya me lleva a generar la siguiente ecuación. Suma de fuerzas en X, podemos ahora decir que estén a la izquierda. Vean, al principio lo hicimos así, no importa, se puede plantear así también. ¿Sí? La cuestión es que en este planteamiento respetemos ese convenio. Bueno, suma de fuerza en X, masa por aceleración, según la ley de Newton. Entonces aquí hay una fuerza y aquí está masa por aceleración. ¿La fuerza quién es? K paréntesis B0 menos B. Eso ¿qué va a provocar? Masa por aceleración. A esto le podemos llamar la ecuación 2. Aquí otra vez se pone, por si se nos olvide, velocidad 0, B0 es velocidad del agua y B velocidad del
que toma el barco. Bien, entonces si sustituimos aquí en K, que dijimos vamos a despejar K, y quedó como la ecuación 1. Ahora lo vamos a sustituir ¿en dónde? En 2. No me interesa que quede como K, sino que me queden la fuerza del cable y velocidad del agua. Luego aquí tenemos B menos B0, aquí lo tenemos. Luego aquí masa, pero como me interesa velocidad, entonces se ve que la aceleración es derivada de B en dt, en lugar que ponga A. Ahí está. Bueno, aquí está expresado nuevamente. Lo que tenemos que hacer es arreglar esta ecuación, así como está, no la puedo integrar. Bueno, surge lo primero. T0, ¿qué será? ¿Una constante? Sí. B0 es una constante, sí. B menos B0 es constante, no. ¿Por qué? Porque ya vimos que conforme B va tomando más velocidad, esta resta va disminuyendo. Entonces, las variables las tenemos que, en este caso voy a relacionar, ¿quién? Velocidad con velocidad. Y esta dt debe relacionarse con estas constantes. Ah, bien, eso es lo que se hizo aquí. Entonces, esto se fue para acá y esto se fue para acá. Ya tenemos arreglada nuestra integral. Ahora integrando para t igual a 0, porque dice que, bueno, en un tiempo igual a 0, la velocidad, vamos a tomarlo como una velocidad 0, la del agua. A t igual a t. Pero ¿hasta dónde nos interesa que llegue la velocidad del agua? Perdón, del barco. Hasta un medio de la velocidad del agua. Eso es lo que estamos... Aquí debe ser, cuando t igual a 0, debe ser b igual a 0. ¿Por qué? Porque es la velocidad del agua. ¿Sí? Y cuando t en cualquier tiempo que haya transcurrido, ¿hasta cuánto queremos que llegue? Que la velocidad del barco llegue a ser un medio de la velocidad de 0. Bueno, ahora sí queda ya bien definido. Y ya tenemos entonces nuestro modelo matemático con sus límites. Entonces ya dejamos arreglado todo lo que es velocidad y ya dijimos que estos son sus límites cuando que inicie de B0, de la velocidad del barco, hasta un medio de la velocidad del agua. Y aquí dijimos que es constante, entonces sacamos, la masa es constante, no cambia la masa del barco. La velocidad del agua no cambia, ya es la que registramos. Y T0, que es la que estaba registrando antes de romperse. Entonces nada más la variable es diferencial de T, que variará de 0 a T, y de aquí va a salir el tiempo que nos están preguntando. Bueno, inmediatamente esto ya se van a sus integrales, tus tablitas de integrales, revisamos si efectivamente está completa la integral, y llegamos a esta expresión, que es menos logaritmo natural, o sea, la integral de esta expresión, menos logaritmo natural de B0 menos B. ¿Sí? Esto se tiene que mantener juntos, así como están aquí. ¿Por qué? Porque es la relación de donde está la variabilidad de las velocidades. Bueno, con sus límites, como ya se vio aquí, de 0 hasta un medio de B0. Esto es constante, aquí lo tenemos. Al integrar esto, nada más nos queda una sola T. Trabajamos los logaritmos de tal manera que esto, ¿qué hacemos? Lo despejamos, porque eso es lo que me interesa. Esto pasará multiplicando todo lo demás. Aquí tenemos esta expresión, pero ya modificando. Obviamente con las propiedades logarítmicas. Es lo que estamos haciendo aquí. Eso, pues denle una revisadita a sus logaritmos, en este caso las integrales. Son expresiones ya. De tal manera que podemos despejar, en este caso, masa velocidad 0 o del agua por T. Aquí, pues obviamente que estamos haciendo lo que son límite superior menos límite inferior. ¿Verdad? Están, aquí esa es la sustitución que hemos hecho. Bueno, aquí ya estamos sustituyendo estas B's
Entonces aquí ya nos quedará en este caso estamos modificando pues aquí, utilizando los límites, llegamos a esta expresión. Aquí vamos simplificando, simplificando hasta que pues t nos quedó como masa, velocidad cero, t, logaritmo natural de 2, porque este se va como numerador, etcétera. Aquí ya es una cuestión algebraica, nada más ordenar esos términos de tal manera que quede lo más explícito posible. Entonces esto fue, volvemos otra vez, entonces, del tiempo que le va a llevar para que tome un medio de la velocidad, en este caso el agua, pues bueno, si la velocidad del agua es grande, pues obviamente que el tiempo va a ser grande. ¿Por qué? Porque la masa es constante, el logaritmo de 2 es constante, la t, en este caso la tensión de este cero, es también una constante. ¿De qué depende entonces? Si el agua lleva demasiada velocidad, le va a llevar más tiempo para que llegue a un medio de la velocidad del agua. Si la velocidad del agua es pequeñita, pues el tiempo no va a ser muy grande para que llegue a tener un medio de la velocidad del agua, el barco. Con esto entonces queda determinada en qué tiempo va a tener un medio de la velocidad del agua, el barco. Con esto queda entonces resuelto. Obviamente que aquí le estoy diciendo, bueno, estamos analizando a qué llegué. Pues que t depende de la velocidad del agua, ¿verdad? A eso podemos concluir, porque todo lo demás es constante. Resuelto entonces un problema más, es decir, no nos los dan de manera explícita, pero aquí es donde la fuerza, en el caso de la parte dinámica, aquí, esta es una variable. ¿De quién? De la velocidad, o sea, la fuerza depende de qué tanto de velocidad del agua tenga y la variación, en este caso, de la velocidad del barco, ¿verdad? Muy bien. Entonces estamos en ese caso, una más de fuerza en función de la velocidad. Y eso es lo que hemos trabajado en este momento. Entonces, así es como se nos presentan los problemas y así tenemos que empezar a resolver. En primer lugar, identificar la información, después darle una forma. Esto fue digamos, no necesariamente van a usar estas literales. Esto fue, digamos, es una ocurrencia al principio. ¿A qué le voy a llamar fuerza o con qué literal? Ustedes le pueden decir aquí F. Bueno, ¿qué tipo de fuerza es? Mencioné hace un momento que fuerza de fricción del agua, la que está provocando que se mueva el barco, ¿verdad? Muy bien. Entonces esto es lo que requerimos aprender, a plantear, a resolver y a saber concluir también. ¿A qué llegamos? Si nuestra respuesta es razonablemente lógica o bien algo por ahí se sospeche que no hicimos bien. Y pues eso es lo que tenemos que aprender, a aceptar o rechazar un resultado, ¿verdad? Todo en base pues a todo lo que vamos haciendo. Si rellenamos fórmulas o nada más así como caiga, difícilmente vamos a poder hacer un análisis. Y al final no tendremos la certeza de cómo, si está bien o está con error nuestra solución. Entonces son situaciones que les presento para que los tomen como base y ya cuando tengan que resolver determinado problema, siempre hagan sus bosquejos, siempre hagan un análisis lo más razonado posible. Tenemos otro ejercicio. Vean aquí un sistema como dice el enunciado, este es un disco que se puede mover en determinada condición de velocidad hacia el sentido o al revés. Dice, en un proceso de fabricación, los discos se mueven desde el nivel A, este es el nivel A, hasta el nivel B, por el brazo levantador mostrado en la figura. Este puede subir y bajar.
El brazo parte del nivel A sin velocidad inicial, a una condición. Se mueve primero con acción constante A1. Entonces A1 está hacia arriba, con esa inclinación de 60 grados, en la forma indicada en la figura. Después, con una desaceleración constante A2, se detiene en el nivel B. Entonces, sube, se detiene, deposita el disco y regresa. Sube, deposita otro disco y así. Un sistema de producción, por ejemplo. Dice, sabiendo que el coeficiente de fricción estática entre los discos y el brazo es 0.3, determinar la máxima aceleración permitida a 1 y el máximo valor de la desaceleración a 2 para que los discos no resbalen. Bien, entonces, ¿por qué me están dando una fricción estática? Precisamente por lo que dice aquí, para que los discos no resbalen. Es decir, debo de tener un coeficiente de fricción estática de que el disco no se recorra ni a la derecha ni a la izquierda. Cuando arranque y cuando se detenga allá arriba. Y ese es entonces, digamos, el movimiento que nos interesa que se lleve a efecto. Bueno, la primera pregunta, ¿de qué tipo de aceleración estamos hablando? Bueno, aquí no nos dieron ninguna función, nos dieron un coeficiente y nos preguntan aceleración. Entonces aquí vemos que de qué depende las fuerzas, cuáles intervienen. En primer lugar, el peso. Luego, aquí, ¿quién sostiene que el disco no se vaya para abajo? La normal. Es decir, por eso aquí está A1. ¿Está? Cuando va a empezar a ascender, arranca en este sentido. Entonces, acelera en este sentido. A eso le llamamos A1. Y aquí pues estaría las fuerzas. Como dice que no se va a mover, entonces en este caso el disco están equilibrados. Pero ¿qué va a suceder? Que si a uno le doy demasiada aceleración, puede superar este coeficiente de fricción, o sea, esta fuerza de fricción que tengo aquí. Si de pronto acelero bruscamente y no puede hacer suficiente la fricción. Vean. Entonces, ¿quién se va a encargar de que el disco no se resbale hacia la izquierda? ¿Por qué? Porque a la hora de hacer la aceleración hacia arriba, este disco va a tender a irse hacia la izquierda. ¿Sí? Si estuviera liso, se iría para acá. ¿Quién lo evita? La fuerza de fricción. ¿Cómo se mueve? Hacia arriba. Entonces, masa por aceleración a 1. Y ahí está nuestro diagrama que nos va a permitir resolver la primera etapa del problema. Entonces sale pues de la información. En primer lugar, el peso no va a variar, entonces la fuerza es constante. Es la única. Obviamente que eso hace que exista una normal y que entre más peso tenga, esta fuerza de fricción pues le va a crecer. Bueno, pero todo depende de una fuerza que es de tipo constante. Entonces quiere decir que las ecuaciones que conocemos de aceleración constante aplican. Vamos a hacer el análisis de movimiento vertical. Convenimos que suma de fuerzas en Y, todo lo que apunte hacia arriba sea positivo. Y como es una sola, en esta dirección, a Y le podemos llamar A1, para que podamos, es decir, la literal nada más, porque AY es vertical. A1 tendría que ser, ¿por quién? A1, aquí me faltaría. AY sería A1, en este caso, seno de 60 grados. Bueno, pero aquí sí está bien. Entonces, menos W, que está aquí arriba. N, que apunta hacia arriba. W, que apuntaba hacia abajo, por eso negativo. Esto es igual masa
por aceleración. ¿Sí? Aquí estamos hablando de aceleración en Y, o sea, el movimiento vertical. Por eso es A1 seno de 60 grados. Aquí nuestro diagrama está bien. A1, en este caso allí va a ser A1 por el seno de 60 grados, que es lo que tengo aquí, ¿verdad? Ahora sí, ahí está correcto. ¿Qué me interesa? Pues, como vamos a ver que no resbale el disco, ¿quién lo va a evitar? La fuerza de fricción. Entonces, pero la fuerza de fricción vemos que depende de ese coeficiente de fricción y la normal. Entonces, lo que me interesa es la normal para poderle dar valores a esto. Lo despejamos de aquí. Entonces, la N, pues quedó aquí. Masa por aceleración, que es el peso, ¿sí? Este ya se fue a la derecha, por eso masa por aceleración, que es W, se volvió positivo, más la masa a 1 seno de 60 grados, que es lo que ya tengo de este lado. ¿Qué tenemos como factor común? La masa. Lo sacamos aquí. ¿Qué nos quedó? G a 1 seno de 60 grados. Aquí nada más es cerrar este paréntesis. Ya está completo. Nos quedó entonces ya la masa como factor. Y nos vamos ahora a qué es la fuerza de fricción. Aquí está. Dice que es igual a mu s n. Pero n aquí lo tenemos. Entonces es igual. ¿Cuánto es el valor de mu s? Nos dijeron que es 0.3. ¿Qué es n? Es m que a 1 seno de 60 grados, que está aquí. Ya tenemos entonces sustituida la mu s por n. Bueno, hasta allí tenemos una ecuación que nos va a permitir continuar. Tenemos entonces la suma de fuerza en X va a ser, en este caso, por la aceleración en X. Ahora nos vamos en movimiento horizontal. Bueno, en el movimiento horizontal sería entonces fuerza de fricción, ¿sí? Esta que tengo aquí, y es la única que hay de manera horizontal, que es esta entonces, fuerza de fricción, que es lo que ya tengo aquí, ¿verdad? Entonces, la sumatoria de fuerza en X es fuerza de fricción, aquí está. Aceleración va a ser AX, entonces, y esto es igual a masa por aceleración, pero aceleración en X, o sea, esta sería entonces A1 coseno de 60 grados, proyectada esta aceleración A1 aquí, correcto. Entonces ya tenemos sustituida la suma de fuerzas en la dirección X. Observamos que aquí está, con esta masa, aquí ya se pudo eliminar la masa. Aquí ya nos quedó el factor de fricción, nos quedó nada más G a 1 seno de 60, aquí nos quedó a 1 coseno de 60. Vamos simplificando, punto 3 G, esto se pasa a, sumando aquí, en este caso resta, a 1 coseno de 60 que es menos a 1 seno de 60 que pasó a la derecha, negativo. ¿Quién nos interesa? La aceleración a 1. ¿Sí? Entonces ya tenemos los términos aquí arriba, lo despejamos a 1 y aquí quedó. ¿Sí? Y entonces ya nos quedó aquí como denominador, en este caso coseno de 60 grados menos el punto 3 seno de 60 grados. ¿Por qué? Porque aquí esto sale como factor A1 y aquí está A1. Es lo que hicimos aquí, simplificar y despejar. Y ya tenemos A1, si tenemos datos, 3 por 9, 81, ya nos dio este valor, punto 3. Coseno y seno lo conozco. De tal manera que la aceleración que puede tomar el A1 para que suba el brazo debe ser hasta 12.21 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí?
Esa es la aceleración que se le permite aquí, esta, a 1. Es decir, aceleración en la que arranca. Muy bien, entonces ya tenemos la primera respuesta. ¿Hasta qué aceleración le voy a permitir? Nos vamos con la otra pregunta. Y a 2, cuando va a llegar, ¿qué va a suceder? Bueno, si freno repentinamente, entonces el disco, ¿qué haría? En lugar de irse a la derecha, tendería a irse, perdón, en lugar de irse, es decir, aquí opuesto, aquí está la fuerza de fricción. Si yo de pronto freno, tendería a irse el disco a la derecha. ¿Quién lo evita? La fuerza de fricción. Vean que está opuesto al anterior. Aquí es frenado y aquí es aceleración de arranque. Entonces aquí el frenado actúa en sentido contrario. ¿Para qué? Para que este disco no se nos mueva, no se salga pues de la superficie que nos interesa. Bueno, entonces ahora el sentido, en lugar, aquí es de arranque, aquí es de frenar. Su sentido es opuesto, ¿verdad? Bueno, entonces nos vamos en suma de fuerzas en Y, nuevamente. Masa por la aceleración en Y, todo lo que sea hacia arriba sería positivo. El peso es masa por la gravedad. ¿Qué fuerzas hay aquí en dirección Y? El peso, la normal, igual como en el caso pasado, en el otro diagrama, con estos signos. Pero ahora, si dijimos que para arriba es positivo, entonces aquí la aceleración, masa por aceleración es negativa. Bueno, la aceleración 2, esto es masa, aceleración a 2 es seno por seno de 60 grados. Es el mismo ángulo que tenemos aquí. ¿Quién nos interesa nuevamente? La normal. ¿Por qué? Porque me interesa sustituir a la fuerza de fricción. Despejamos aquí la N hasta llegar a este término. Si revisamos, ¿en qué cambió nada más? Que aquí en lugar de un positivo, aquí es negativo. ¿Sí? Bueno, pero ese va a tener un efecto. Podríamos suponer que va a ser el menos, en sentido contrario, 12/21, pero ya vieron que no. Suma de fuerza en X, masa por aceleración, entonces mu S por N, que es la fuerza de fricción, que es la que tengo aquí. Masa por aceleración, ¿por qué le pusimos signos? Porque este sentido dijimos que sea positivo. Entonces, esta tiene este sentido, esta componente en X tiene este sentido. Y aquí están los dos, por eso tienen sentido positivo los dos. US, N y masa por aceleración coseno de 60 grados. Volvemos a hacer otra vez la sustitución. Punto 3, sustituimos esto para acá y ya está mu K por N. Igual a masa, pero es A2 coseno de 60 grados. Volvemos otra vez a hacer nuestras operaciones. Punto 3 por G, punto 3 de A2 seno de 60 es igual a A2 coseno de 60 grados. Bien, aquí podemos empezar a hacer los despejes. Aquí este punto 3 lo llevamos a la derecha, hacemos cambios de signos, ¿verdad? En este caso aquí pues, hubo una suma, ¿sí? Al hacer los cambios queda así, hasta que A2, en este caso punto 3, y aquí en lugar de restar, se suman. Y como aquí hay una suma, es un valor mayor, y vean el término que tenemos aquí, bueno, no quedó despejado, pero es punto 3G, que es el punto 3 por 9.81, es el mismo. Aquí como está dividido en un valor mayor, porque así sucedió el análisis, y resulta que A2 es 3.87 metros por segundo al cuadrado, en este sentido de frenada de acuerdo al problema. Entonces vean, pudimos haber supuesto de que A1 va a ser en magnitud igual a 2 y que nada más hubieran cambiado los sentidos.
Vean que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si recuerdan cuando vimos un problema que se hablaba de una persona en un elevador, ¿qué sucedía? Que cuando él aceleraba hacia arriba el acelerador, perdón, este, el cajón del elevador, la persona aparentaba pesar más, ¿sí? Y entonces eso hace que la normal, así como aquí, la normal, ¿quién lo resentía? Decíamos, era la normal. Entonces, por eso aquí necesito una aceleración, digamos, aguanta hasta una aceleración mayor, ¿verdad? Por una manifestación de un mayor peso. Aquí lo contrario. Recuerden que cuando ahora aceleraba hacia abajo, resulta que la persona aparentaba pesar menos. Esa es una, digamos, de las, si lo relacionamos ese problema con esa es una buena, digamos, observación y para poder decir por qué no son iguales. ¿Sí? Porque pudiéramos haber supuesto que fueran iguales a 1 y a 2, el de aceleración al acelerar hacia arriba que hacia abajo. Pero ese problema nos permite poder hacer los comentarios como el que acabo de hacer, que cuando acelere hacia abajo, todos los cuerpos aparentan pesar menos que su peso en estado estático. Cuando un cuerpo acelere hacia arriba, aparentarás tener mayor peso que el estado estático. Entonces, eso es muy importante para cuando hagan un análisis dinámico de cualquier cuerpo. No pensar en que es lo mismo en estado estático que dinámico. Y entonces, tener mucho cuidado. Las cargas dinámicas son muy destructivas en todas las estructuras que ustedes vayan con el tiempo diseñando. ¿Cuándo nos puede suceder eso? Bueno, porque en un edificio, en una bodega, no sé, vamos a meter algún equipo que tenga una acción como es movimiento, por ejemplo, una grúa. Por ejemplo, no sé, un elevador que va a estar girando en un determinada estructura, está provocando fuerzas, en este caso dinámicas. Y por eso, ¿por qué creen que cuando pasa un sismo, qué le pasa a una estructura? Empieza a sacudirse. ¿Por qué? Porque se está acelerando. Entonces, está provocando lo que se le llaman las fuerzas dinámicas, estado dinámico. Y esos son sumamente destructivos. Razón por la que entonces debemos de tener un pleno conocimiento de lo que son las fuerzas en estado dinámico. Por ejemplo, ustedes van a una visita o van a ver una estructura, por ejemplo, la cortina, pues está recibiendo pues una carga, digamos, estática hasta cierto punto, mientras no haya viento y todo eso. Pero cuando vayan, por ejemplo, y ponen en operación vertedor, no es lo mismo el agua cuando está quietecita a cuando va en una cantidad de velocidad suficiente para hacer, ahora sí, si no están bien diseñadas las estructuras, pues van a hacer daños muy grandes. Entonces, como pueden ver, no es relleno de fórmulas, no es sino más bien es entrar a una etapa de más conocimiento, de saber llegar a buenos resultados y también sacar buenas conclusiones de esos resultados. Ese es el mensaje que quería hacerles llegar el día de hoy, haciendo reflexión sobre lo que ya vimos, que no nada más es estar en la sesión y viendo allí algunas formulitas que se plantean de manera aparentemente muy sencillas, no, sino que estoy realmente adquiriendo un conocimiento y llevándome mucho hacia la reflexión para cuando enfrente determinados problemas. Entonces, estos mensajes, cuando llegue su momento, pues ya las tendrán que tomar muy en cuenta
en el caso de diseños de alguna estructura, no sé, algún fenómeno en especial. Bueno, entonces, este era el material que hoy les quería compartir. Ya dejo de compartir, regreso a la... Muy bien, entonces con esto el día de hoy estamos, pues estoy, vamos a ver, déjame ver aquí. Ahí está, ya tenemos nuestra asistencia, correcto. Por allí creo que ya sin duda ya se dieron cuenta que hay una pequeña tarea, son como 5 o 6 problemitas nada más. Son 6, profe. 6, ¿verdad? Bueno, esos hasta ahorita son, la mayoría son en función del tiempo. Ya sin duda en la primera oportunidad ya les haré llegar algunos problemitas de este tipo para que no quede nada más en la pura teoría y me reservan algunos para que también me aporten pues qué tanto estamos aprendiendo, ¿verdad? Ese es el objetivo, jóvenes, llevarlo pues con un buen aprendizaje y les sea pues de mucha utilidad en el futuro, porque vienen muchas materias que van a entrar a un análisis sin duda dinámico. No sé si hay algún comentario, pues bueno, vamos a detener ya la grabación de hoy. Bueno, el pequeño incidente de